Buenos días a todos. Hoy es sábado, día 24 de octubre. Estamos en la semana 29 del tiempo ordinario. Día 24 de octubre es la fiesta de San Antonio María Claret, fundador de los misioneros del Inmaculado Corazón de María, fundador de los claretianos, como les llamamos coloquialmente, ¿no? Es sábado y, por tanto, pues día dedicado especialmente a la Virgen, a su corazón, a ese corazón que es camino certero para el cielo. Celebramos a la Virgen también porque ella es nuestra madre y queremos tener con ella pues ese cariño, esa devoción cercana, cálida, realmente operativa, podemos decir, en nuestra vida. No se puede entender un cristiano que no sea verdaderamente mariano, o sea, seguidor también de la Virgen, ¿no? Y que nos miremos en su espejo y que ella siempre, siempre nos lleva al encuentro con Cristo, ¿no? ¿Cuánto quiso San Antonio María Claret a la Virgen? Y todas las iglesias de la orden, de la congregación de los claretianos, siempre están dedicadas al Inmaculado Corazón de María, al Corazón de María, ¿no? Como las llamamos, Parroquia del Corazón de María, donde están los claretianos. E incluso, por ejemplo, en mi tierra, en Santa Cruz de Tenerife, no están en la iglesia del Corazón de María, pero están en la iglesia del Pilar, ¿eh? Siempre hay una relación estrecha con la Virgen Santísima. Evidentemente también hay imagen del Corazón de María. Bueno, pues vamos al Evangelio de hoy, que es Lucas 13, 1 al 9. Es ese Evangelio donde, bueno, pues hay dos hechos que narran a Jesús acerca de los signos de los tiempos que ya veíamos ayer, y también se habla de la higuera, que es tu vida, mi vida, la vida personal de cada uno de nosotros, que el Señor pues tiene esa paciencia, esa pedagogía de esperar por nosotros, ¿no? Déjala todavía este año, yo la cavaré alrededor, le echaré estiércol a ver si da fruto, si no, la cortarás. Son dos hechos de la vida que son interpretados aquí por Cristo, sacando de ellos una lección para el camino de fe de sus seguidores. Se pueden considerar como ejemplos prácticos de la invitación que nos hacía ayer a saber interpretar los signos de los tiempos. No conocemos nada de esa decisión que tomó Pilato de aplastar una revuelta de Galileos cuando estaban sacrificando en el templo, mezclando su sangre con la de los animales que ofrecían. Sí sabemos, por Fabio Josefo, el historiador, que lo había hecho en otras ocasiones, con métodos expeditivos, pero no es seguro que sea el mismo caso. Tampoco sabemos más de ese accidente, el derrumbamiento de un muro de la torre de Siloé, que aplastó a 18 personas. Jesús ni aprueba ni condena la conducta de Pilato, ni quiere admitir que el accidente fuera, como se suele decir, un castigo de Dios por los pecados de aquellas personas. Lo que sí saca como consecuencia, que dado los caducos y frágiles que somos, todos tenemos que convertirnos para que así la muerte sea, cuando sea, nos encuentre preparados. También apunta a esa actitud de vigilancia la parábola de la higuera, que al amo le parecía que estaba ocupando terreno en balde. Menos mal que el viñador intercedió por ella y consiguió una prórroga de tiempo para salvarla. La parábola se parece mucho a la queja poética por la viña desagradecida en Isaías 5 y en Jeremías 8. A Isaías la hemos leído hace muy poquito. Voy a cantar un canto de amor, Pues mi amigo tenía una viña plantada en fértil collado, etc. ¿Cuántas veces, como consecuencia de enfermedades imprevistas o de accidentes o de cataclismos naturales, experimentamos dolorosamente
la pérdida de personas cercanas a nosotros. Lo estamos viviendo ahora con el COVID-19. La lectura cristiana que debemos hacer de estos hechos no es ni fatalista ni de rebelión contra Dios. La muerte es un misterio y no es Dios quien la manda como castigo de los pecados, ni la permite a pesar de su bondad. En su plan no entraba la muerte. Fue consecuencia del pecado, ¿no? Pero lo que sí entra es que incluso de la muerte saca vida y del mal bienes. Desde la muerte de Cristo, también trágica e injusta, un hombre joven, toda muerte tiene un sentido misterioso, pero salvador. Jesús nos enseña a sacar de cada hecho de estos una lección de conversión, de llamada a la vigilancia. En términos deportivos podríamos hablar de una tarjeta amarilla que nos enseña el árbitro, por esta vez en la persona de otros, ¿no? Somos frágiles, nuestra vida pende de un hilo. Tengamos siempre las cosas en regla, las cosas bien y bien orientada nuestra vida, para que no nos sorprenda la muerte, que vendrá como un ladrón con la casa en desorden. ¿eh? Además, como repito tantas veces, ¿no? Que ya me repito más que el ajo que solemos decir, ¿eh? El morir no se improvisa, se muere como uno ha vivido, salvo en casos muy excepcionales de una muerte trágica, de un accidente, ¿no? Pero, pero el morir del morir de la cama, el morir en casa, eso no se improvisa. Lo mismo nos dice la persona, la parábola de la higuera estéril. ¿Podemos decir que damos a Dios los frutos que esperaba de nosotros? Que si nos llamara ahora mismo, ahora, a su presencia, tendríamos las manos llenas de buenas obras, o por el contrario están vacías. Una última reflexión. ¿Tenemos buen corazón, como el de aquel viñador que intercede ante el amo para que no corte el árbol, para que no corte la viña? ¿Nos interesamos por la salvación de los demás, con nuestra oración y con nuestro trabajo evangelizador? ¿Somos como Jesús, que no vino a condenar, sino a salvar? ¿Valoramos el pábilo vacilante, la mecha humeante, esas ramitas, esos brotes verdes que se dice, ¿no? Pequeñitos, a veces insignificantes, pero ¿y qué? Ante Dios, Con nosotros mismos tenemos que ser exigentes, debemos dar fruto. Con los demás debemos ser tolerantes y darles una mano, ayudándoles en la orientación de su vida. ¿Qué digo una mano? Las dos, si hace falta. No la cortes todavía, dice el viñador, ¿no? ¿Cuántas veces Dios ha pronunciado sobre nuestras pobres vidas esa frase? Porque su amor es paciente, pero la suya es una paciencia impaciente. Se insinúa, nos invita, también a través de sucesos a veces trágicos, de un coronavirus. Y así suscita en nosotros preguntas como esta. ¿Cuándo acabarán mis dilaciones, mis excusas, mi pereza, para que mi fe deje de ser estéril? En esa paciencia de Dios ponemos nuestra confianza. Nos impulsará a realizar buenas obras, que nunca son derecho ni moneda ante Dios. No llego ante Dios a exhibir mi factura y que me pague, ¿no? No, es un don, es un regalo. Pero sí que son fruto de la autenticidad de nuestra fe. Por tanto, aprovechemos responsablemente el tiempo que es gracia de Dios para nuestra conversión y no lo dilatemos, no lo dejemos para última hora, que después nos pilla el tren, como solemos decir. Y no estoy queriendo causar en nadie angustia o desazón o hipocondriaco, no, estoy invitando a vivir responsablemente el tiempo.
y dar el fruto que Dios espera de nosotros. Hoy celebra la Iglesia, como hemos dicho, la memoria de San Antonio María Claret, obispo y fundador. Antonio Claret y Clarà nació en Sallent, Bagués, diócesis de Vic, en 1807, quinto hijo de un matrimonio muy cristiano que tuvo 11. La familia era pobre. A los 18 años encontramos a Antonio en Barcelona aprendiendo el oficio de tejedor. El joven sentía la vocación cartujana. Sus directores espirituales le desaconsejaron que por el momento siguiera esta vocación. A los 22 años ingresó en el seminario de Vic, donde dejó fama de ser persona más aplicada que inteligente. A los 28 años era ya sacerdote. Siendo ya coadjutor de Sallent, surgió en él la idea de crear una congregación de misioneros. Él mismo obedeció al impulso interior que sentía de dedicarse a las misiones y fue a Roma a ponerse a la disposición de la Congregación de la Propagación de la Fe, la congregación actual de evangelización, ¿no? Este paso no dio resultados y entonces Antonio en Roma mismo ingresó en el noviciado de la Compañía de Jesús, del que hubo de salir por enfermedad. Regresó a Cataluña, regentó las parroquias de Viladrau y de San Juan de Olot, pero acabó dejando la vida parroquial para dedicarse a su verdadera vocación, ser misionero. Así le vemos recorrer toda Cataluña y las Islas Canarias, entregándose sobre todo a las misiones rurales y a la predicación a los sacerdotes, religiosos y monjas. Yo, como canario que soy, de Santa Cruz de Tenerife, conozco varios púlpitos donde hay una placa que dice: aquí predicó San Antonio María Claret el Evangelio. Así que doy gracias a Dios también por su predicación en mi tierra, ¿no? Simultáneamente Antonio inició su gran apostolado por medio de la publicación impresa. Pocos apóstoles hay que puedan comparársele en este aspecto. La librería religiosa creada por él desarrollará una actividad incomparable durante toda la vida del santo y más allá. Antonio encontraba 1000 maneras de distribuir y hacer llegar a todos impresos, estampas, medallas. Editó centenares y miles de libros y fascículos. Durante un tiempo dirigió espiritualmente la nueva institución religiosa de Joaquina Vedruna, o sea, las Carmelitas de la Enseñanza. Fue entonces cuando Mosén Claret empezó a adquirir fama de taumaturgo. Tanta actividad religiosa en un tiempo de marcado odio a la Iglesia no podía quedar sin reacciones diversas. Antonio fue víctima de un atentado, pero el santo sacerdote no se desanimó por ello. Fundó en Vic la Archicofradía del Corazón Inmaculado de María y más tarde la congregación religiosa del mismo nombre, que es su creación más importante. Mientras se dedicaba a la organización de esta, se le leyó una orden del Ministerio de Gracia y Justicia, por la cual se le nombraba arzobispo de Santiago de Cuba, isla que en aquel entonces se encontraba bajo dominio de España. Por consiguiente, el padre Claret heredó una sede arzobispal que había estado desprovista de pastor durante 14 años. Mucho fue el trabajo que le representó organizarla. Pero el nuevo arzobispo estaba ya entrenado en la actividad pastoral. Prosiguió en Cuba su sistema misional, completándolo con un apostolado de caridad realmente extraordinaria. Entre otras cosas, fundó con Antonio París y Rivera de Tarragona el Instituto Apostólico de María Inmaculada, congregación que adoptó la regla de San Benito. En una palabra, el arzobispo Claret demostró ser un organizador admirable y un sacerdote infatigable y que no tenía ninguna dificultad. También en este caso no podían faltarle adversarios, clérigos descontentos de las reformas que implantaba. Excitaron contra él a los nacionalistas cubanos. Antonio sufrió 4 nuevos atentados, en uno de los cuales quedó herido gravemente. La reina Isabel II le llamó a Madrid para hacer de él su confesor. Entonces el padre Claret renunció al episcopado de Santiago de Cuba. En la corte fue consejero de la reina y preceptor religioso de los príncipes.
El inquieto sacerdote no podía permanecer inactivo en sus tiempos de ocio. Iba a confesar por las iglesias de Madrid. En aquellos tiempos de anticlericalismo, en que estaban prohibidas en España las órdenes religiosas. Isabel II le nombró presidente de una comunidad de sacerdotes residentes en el Escorial. Antonio María los organizó y convirtió el famoso monasterio en un seminario. Creó allí una biblioteca y un colegio que con el tiempo debía llegar a convertirse en un instituto de enseñanza superior. Bueno, todavía sería mucho más larga la historia de San Antonio María Claret. Les invito a acudir, como siempre, a cualquiera de sus biografías. Decir que estuvo aquí en Covadonga varias veces, acompañando a Isabel II, a la familia real. E incluso aquí impartió a varios de los infantes de España pues el sacramento de la confirmación, acompañando también en esa ocasión a Isabel II. Murió en Fonfride, en Francia, en la abadía cisterciense, a la edad de 63 años, el 24 de octubre de 1870. Más tarde se trasladó su cuerpo a Vic, donde se venera actualmente. Fue canonizado en 1950. San Antonio María Claret es uno de los apóstoles más grandes del siglo pasado. Los religiosos fundados por él llevan su nombre, padres claretianos, propiamente misioneros o hijos del corazón de María. La colocación de la memoria de San Juan de Capistrano el día del propio aniversario ha hecho celebrar la conmemoración de San Antonio María el 24 del actual calendario, en lugar del 23. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio tan elocuente de San Antonio María Claret, y en este mes de las misiones, de los misioneros del Domum, pues no dejemos de pedir también su poderosa intercesión. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felicidades también a toda la familia claretiana, con colegios, con parroquias, en Oviedo, en Gijón, en tantos lugares. Muy feliz día. Os quiero.